Hola, bienvenidos al canal Toxic. El propósito de este canal es de difundir información acerca del ateísmo y de la separación de la Iglesia y del Estado. Así que si quieren saber un poco más de qué es un ateo y de las razones que los ateos tenemos para no creer en Dios, son bienvenidos. También son bienvenidos todas las personas que sean religiosas y que gusten saber más del tema. En mi canal iré abordando tema por tema en la forma más clara y simple posible para que todos podamos entenderlo. Porque ninguna de estas cosas es difícil de entender, y no hace falta ser un Einstein para responder una de las más grandes preguntas que ha quejado a la humanidad. ¿Existe un Dios? Para empezar les voy a hablar un poquito de mí. Mi nombre es Raúl Castro Vega, vivo en la ciudad de San José, Costa Rica, y este video, igual que los que produciré en el futuro, son para mi hija María Jesús, y para todo aquel que se encuentre en una búsqueda honesta de la verdad. Soy ateo. Y con esto quiere decir que tengo tanta fe de que existe un Dios como ustedes tendrán fe en la existencia de Pinocho. A la mayoría les va a parecer ofensivo que uno compare a Dios con Pinocho, pero ustedes van a entender a lo largo del desarrollo de mis videos que considero a Dios nada más que un personaje literario, igual que Pinocho. Y si hay alguien por ahí que quiera hacerme razonar para regresar a la fe, siéntase libre de llamarme y concretar una cita o una llamada, en donde podamos tener una conversación. Pero hay una condición: el audio de la discusión se hará público a través de mi canal de YouTube. No voy a sostener ninguna discusión o plática que no se pueda publicar en su totalidad y sin cortes. Eso lo hago con el objeto de educar al público acerca de mi posición como ateo y acerca de los argumentos en contra y a favor de mi posición. La idea no es poner en ridículo a nadie, es promover el libre intercambio de ideas y motivar el aprendizaje del público. De hecho, el que corre más riesgo de ser ridículo soy yo, no por debilidad de mis argumentos, sino por mi falta de experiencia en debates, y sin embargo, soy de la opinión que la discusión pública educa y motiva el aprendizaje, además de que cimienta las bases de una sociedad libre, y si termino haciendo un mal trabajo defendiendo mis argumentos, pues mal para mí, pues el audio igual se publica sin cortes. Mi contraparte será libre de grabar la pista de audio por su parte para que no haya oportunidad de que yo edite el contenido. Así que si se sienten en posición de defender su fe, sean bienvenidos. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cómo empieza uno a hablar de ateísmo? No se me ocurre otra manera de empezar que por la definición de ateísmo y mi deconversión del catolicismo. Dice Wikipedia que el ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de una o más deidades. Básicamente esto es aplicable a la mayoría de los ateos, pero en esto, como en toda empresa humana, hay de todos los sabores. Hay agnósticos, gnósticos, naturalistas, humanistas, nihilistas, racionalistas, solipsistas. Ahí poco a poco iremos abarcando a la mayoría de las corrientes de pensamiento. Yo por mi parte soy un ateo agnóstico, humanista, naturalista. Pero les tengo noticias. Ustedes también son ateos, en cierta forma. Cada uno de ustedes puede nombrar decenas de dioses en los que no creen. Thor, Atenea, Poseidón. Dioses muertos de culturas muertas, que ya no dan más que para ponerles en tiras cómicas o para nombrar nuestros perros. Ustedes son ateos hacia Thor y Poseidón, ¿verdad? Yo sencillamente fui un dios más lejos. Ustedes entienden ahora cómo me siento cuando viene alguien y me habla de Jesús. Es exactamente como si me estuvieran hablando de Pinocho. No le temo a Dios, le temo a las cosas que se hacen en nombre de Dios. Y no lo digo en son de hacerme valiente, porque si no creo en Dios como un personaje real, entonces temerle a Dios sería tan tonto como temerle a Voldemort, o al Chupacabras, o cualquier otro personaje imaginario. Porque a Dios se le usa para justificar las mayores crueldades, eximiendo de culpa a los perpetradores. Pero volvamos a la definición de ateo. Básicamente es la negación de una afirmación positiva. La afirmación sería: Dios existe, a lo que el ateo responde: no te creo. En este sentido, el ateo no está afirmando que Dios no exista, sino que más bien rechaza la proposición por falta de pruebas. Como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. O como dice la navaja de Hitchens, lo que se afirma sin evidencia se descarta sin evidencia.
Esto se ve simple, pero se pone un poquito más complicado cuando veamos el peso de la prueba. Pero eso es asunto de otro video. Bueno, ahora que tenemos claro la raza de ateo que yo soy, queda la pregunta de cómo llegué acá. Pues la historia no es para nada asombrosa. Yo soy el baboso que le tomó 43 años hacerte la pregunta más importante de la vida. Pasé 43 años comiéndome todos los cuentos de la religión sin cuestionármelo. Pero la vida y el amor que siento por mi hija me hicieron tomarme en serio la búsqueda de la verdad. Resulta que a lo largo de mi vida siempre tuve dudas como todos nosotros alguna vez las hemos tenido. Nada fuera de lo común. Recuerdo con el colegio religioso en el que estuve en secundaria, cuando hice preguntas, nunca estuve satisfecho con las respuestas. Claro, que a uno se lo enredan con el cuento de la fe y de que las cosas hay que aceptarlas sin cuestionárselas, para que luego tengamos derecho a ir al cielo y comer pie. Porque como cosa rara, a Dios no parece gustarle mucho que lo cuestionen. Bueno, en fin, las respuestas siempre terminaban con la humillación y la descalificación. ¿Quién eres tú para cuestionar la obra del Señor? ¿Quién eres tú para tratar de entender los misteriosos designios del Creador del universo? Y de ahí, bueno, sí, yo no soy mayor cosa, tal vez tenían razón. En fin, ya había entendido que mi pregunta no iba a llegar más lejos. Después de eso no volví a hacer tantas preguntas. De hecho, empecé yo mismo a inventarme mis propias excusas para seguir creyendo. Por ejemplo, desde que tenía como 10 años, entendía perfectamente que el Génesis era un libro de cuentos. No me cabía la menor duda. Sin embargo, no entendía la razón por qué en la clase de religión defendíamos un razonamiento y en la clase de ciencias defendíamos uno virtualmente opuesto. ¿Cómo era esto posible? Tenemos que disociar nuestra mente para usar un juego de conocimientos en un campo y otro totalmente diferente en otro campo. Estas personas que tenían la responsabilidad de educarme me estaban enseñando a pensar de forma incorrecta y me enseñaron que esa era la forma correcta de hacer las cosas. Y nunca me detuve a pensar que aquello era imposible. Solo uno de los dos argumentos podía ser cierto, o ninguno era correcto. Todavía en mis 30 estaba luchando por reconciliar estas ideas, y llegué al punto en que determiné que el Génesis es probablemente un conjunto de alegorías, mitos y leyendas que Dios usó para enseñarnos algo en nuestras vidas. Pero no importaba si sucedieron o no, lo que importaban eran los valores que podíamos sacar de ellos. Claro, en ese momento no estaba preparado para completar la idea. La dejé hasta ahí, porque nunca me detuve a ver qué valor había en ese libro de cuentos que llamamos la Biblia. Casi todos los libros de cuentos tienen moralejas bonitas. Incluso Harry Potter nos enseña acerca de la lealtad, el sacrificio por los demás y el valor de la amistad. La Biblia no es la excepción. Estas personas que tenían la responsabilidad de educarme me estaban enseñando a pensar de forma incorrecta. De hecho, jamás me enseñaron a pensar. Me enseñaron qué pensar. Bueno, por el hecho de que haya algunas cosas buenas en el libro, eso no le da validez a todo el libro. Por ejemplo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Bueno, siguiendo con mi historia, alrededor de hace 5 años, tomé la difícil decisión de separarme de mi esposa. En ese momento mi hija tenía 10 años de edad y pasaba la mayoría del tiempo conmigo. Siempre fuimos muy apegados y al separarnos mi esposa y yo, mi hija prefería pasar el tiempo conmigo. La separación la afectó bastante y como cualquier niña quería a su familia unida de nuevo. Una noche la escuché rezando solita en su cuarto. Estaba llorando, pidiéndole a Dios que sus papás regresaran. Esto me rompió el corazón, porque sabía que lo que ella deseaba no iba a pasar. Yo había pensado concienzudamente en mi decisión al separarme, y no la iba a revertir. Pero ella continuaba llorando y rezando hasta que terminó por dormirse. Esto abrió una profunda rajadura en mi fe, que nunca se recuperó. No entendía lo que pasaba. Tenía a la persona más honesta y sincera que conozco, alguien que se crió sentada en mi rodilla, pidiéndole a Dios con fe, fe que no tengo derecho a cuestionar, totalmente convencida de que alguien está escuchando su oración y simplemente pidiendo algo que
Yo sabía que no iba a pasar. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó con el poder de la fe? Esta ecuación no suma, algo está mal aquí. ¿Qué le he enseñado a mi hija? Esto está mal. Por supuesto que Dios ignoró sus plegarias. En fin, me dije a mí mismo, la misma respuesta añeja. Dios sabrá. Regresé a mi vida y como 2 años después, el fantástico genio, George Carlin, le dio una puñalada mortal a mi fe. En su monólogo acerca de la religión, que está un par de videos más abajo acá en mi canal. Este monólogo es cómico y me hizo reír un montón. Me hizo ver lo ridículo de mi forma de pensar, al punto de que estallé en carcajadas. Yo no me reía de George, me reía de mí mismo. Una vez que terminé de reír y me recuperé el aliento, dije, esto está mal, no puede ser cierto, tenía que averiguarlo. Este viejo tenía razón o yo tenía razón. La verdad no teme al escrutinio. Entonces busqué en internet un debate, creo que era el arzobispo de Canterbury contra Christopher Hitchens, y me dije con alegría antes de empezar a ver el debate, acá voy a encontrar un verdadero defensor de la fe que va a limpiar el piso con este ateo infiel. ¡Qué decepción! Me quedé pasmado, viendo desfilar los mismos argumentos de siempre, pero hubo una diferencia, ahí estaba Hitch, y por primera vez vi una persona explicar por qué los argumentos no eran correctos y cuáles eran los errores. Para mí los argumentos que esgrimen los creyentes nunca me parecieron suficientemente fuertes, como que había algo malo con ellos, pero no entendía qué era lo que estaba mal. Pensaba que más adentro en la religión habían algunos superargumentos que acababan con todas tus dudas, pero que tenías que estar más metido en la filosofía y la teología para entenderlos. Qué inocente de mi parte. Esos argumentos no existen. Siempre que vayas a analizar cualquier idea, no puedes quedarte solo con la información que escribe un bando. Tienes que escuchar ambos. Y yo nunca había escuchado a un ateo. Tristemente miré cómo Hitch limpiaba el piso con el buen arzobispo. Al final del debate no me quedaba ningún respeto por el arzobispo. Pensaba que ese viejo idiota no fue capaz de defenderse propiamente y me iba a tocar meterme más adentro en la religión para encontrar las respuestas. Esta última decisión fue el epítome del desastre. Me tocó descubrir idea tras idea que no eran otra cosa que falacias lógicas y preposiciones infundadas. Un año más tarde, ya no podía más, ya era ateo. La razón me había curado. Me tocó enseñarme a mí mismo a tener sentido crítico y evaluar un argumento correctamente. Cada vez que encontraba un argumento para la existencia de Dios que me gustaba, me lo aprendía bien hasta estar seguro de entenderlo bien. A veces me quedaba con él por semanas, fantaseando que todo eso era verdad, hasta que reuní el coraje de buscar la refutación de mi nuevo tesoro, y una tras otra me tocaba enfrentarme con la realidad de que la refutación tenía más sentido que mi argumento. Era como hacer avioncitos, hacerlos volar solo para verlos estrellarse envueltos en llamas bajo el aplastante fuego de la artillería de la razón. Hasta que no hubo más, ya los había revisado todos. Derrota tras derrota me he dado cuenta que yo no había sido honesto a la hora de pensar, que había aceptado falsedades a lo largo de mi vida y que había hecho excepciones de pensamiento para proteger esas falsedades del escrutinio de la razón. De que la honestidad de pensamiento solo nos lleva a una respuesta, de que no hay evidencia de que Dios exista, y a falta de evidencia tenemos que desechar la proposición de su existencia. Por ahí alguien diría que si no puede demostrar su inexistencia, entonces existe. Por ahí hay algo malo en ese razonamiento. Esto se llama en lógica probar un negativo. Este tema y el tema del peso de la prueba van a ser el tema de mi próximo video. Pero les dejo esto de tarea. Si tú no puedes probar que yo no soy millonario, eso me convierte en millonario. Muchas gracias por escuchar. Adiós.